En el marco de la celebración de la defensa de los derechos humanos, diferentes organizaciones no gubernamentales vinculadas a este tema aseguraron que no hay nada que celebrar en Venezuela. Se han reunido todo esto para dar un panorama de cara a lo que ha sido este año 2017 en la vulneración de los derechos fundamentales por parte del Estado hacia los ciudadanos venezolanos y también el tema de la crisis humanitaria en Venezuela. También se ha hablado sobre el panorama económico de cara a lo que pudiera ser el panorama electoral y la vulneración también del derecho al voto tras la baja participación que se observó en las elecciones municipales. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de los diferentes expertos y especialistas en materia de derechos humanos, quienes se encontraron todos en un foro donde analizaron el tema Venezuela y los derechos humanos en el año 2017. Estamos hablando de los riesgos, por ejemplo, de que las más de 3.500 personas trasplantadas tengan rechazo de sus órganos y eso implica riesgo de la vida, de que las 77.000 con VIH a partir de febrero no tengan ya ningún tipo de medicina. De que las personas con hemofilia estén en la misma. Está en este mismo foro una persona con Parkinson que ya no ha recibido sus medicinas y eso implica toda una situación crítica para su salud y de nuevo eventualmente para su vida. Y en nutrición son ya muchos los datos que ha dado Cáritas y otros que estudian el tema, Fundación Bengoa. Entonces para nosotros no hay en este momento otra salida que apelar a la cooperación internacional. No tiene el Estado venezolano las capacidades para responder en la dimensión que hace falta. Y por eso presentamos esta propuesta que no diría que no ha rendido frutos todavía la negociación, hay que esperar hasta el día 15, porque ese día se discute lo que está sobre la mesa en los documentos y en ese documento final nosotros tenemos, idea de que está la propuesta que llevamos y de que pueda haber algo, de nuevo, en la buena fe, que la acepte, la reciba y que se le dé, todo el impulso que necesita para evitar más daños gravísimos como lo que está sufriendo la población. Nosotros hemos establecido puentes con agencias del sistema de Naciones Unidas, hemos enviado información, por supuesto, al ámbito de derechos humanos, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hemos estado en contacto con actores, de esos que pueden facilitar el acceso a medicinas, a elementos nutricionales, de manera que todo eso está allí. Toca también que el gobierno permita esa colaboración, por ejemplo, entre Ministerio de Salud del venezolano con alguno de los pares en América Latina, pero lo cierto es que tienen que darse esos pasos, es decir, y nosotros como organizaciones podemos hacer todo lo que está a nuestro alcance, pero la dimensión del problema es tal ya en este momento que efectivamente hace falta que se involucren el sistema de salud público venezolano, siempre pensando en aquellas garantías de transparencia y de gestión que impidan, por ejemplo, que se vaya tanto, como sabemos que pasa, por esos canales irregulares, ¿no?, de negociación con la salud y con la vida de las personas. Estamos hablando de más de 800 casos. La gran mayoría de ellos se produjeron en el momento de hacer la cobertura de las protestas, ¿no? Cuando se hacía la cobertura de las protestas, muchas veces los periodistas, especialmente los periodistas de televisión, camarógrafos, fotógrafos, eran agredidos, en algunas ocasiones les robaban los equipos. Pero también asistimos a quizás el año en el que hubo el mayor número de cierre de medios vinculados especialmente a dos variables. Uno, la administración del espectro radioeléctrico. Unas más de 50 estaciones de radio fueron retiradas, fueron sacadas de la parrilla, de la oferta de programación. Muchas de estas emisoras estaban haciendo el trámite y algunas de ellas además se sacaron las emisoras e inmediatamente se entregaron frecuencias para que las operaran otras personas. La remoción de una frecuencia es el último recurso que debería tener el Estado y esto se hizo en este año sin ningún mecanismo de transparencia, sin poca claridad. Además de eso, se bloquearon las señales de 8 canales, ¿no? 8 canales de televisión, algunos de ellos internacionales, como el caso de CNN en español. Se cerraron cerca de 8 periódicos, ¿no? Se persiste la crisis del papel. Entonces es un año muy complicado y al final tuvimos la aprobación de la denominada Ley contra el Odio,
Entonces, claro, es un escenario, este año ha sido un año muy duro para este derecho, el derecho humano a la libertad de expresión y el derecho de la sociedad venezolana a estar informado. Solamente este año se ha detenido a más de 5.600 personas por motivos políticos, por el simple hecho de hacer lo que la Constitución les permite hacer, protestar, quejarse, manifestar contra el gobierno. Además de esto, pese a que hemos tenido algunos logros importantes en cuanto al logro de liberaciones de personas que habían sido arbitrariamente detenidas por motivos políticos, en algún momento llegamos a tener 676 presos políticos, al día de hoy tenemos 275 presos políticos. Esto no ha implicado de ninguna manera el cese de la persecución. ¿Por qué? Porque las personas que son liberadas siguen sujetas a proceso penal, siguen sujetas a medidas restrictivas de su libertad, y al día de hoy tenemos a más de 7.000 personas que aunque están en libertad restringida, están en libertad condicionada y siguen bajo esa amenaza penal de en cualquier momento poder perder su libertad por el simple hecho de expresar una opinión, de expresar una idea contraria a lo que son las políticas públicas, contraria a lo que es el poder en este momento. Cada vez que se ha hablado de diálogo, y esto es algo que nosotros colaboramos con los hechos, con lo que pasa en el día a día, pasa una de dos cosas: o aumenta el número de presos políticos o cesa el esquema de liberación. Cuando tú ves, por ejemplo, lo que ha venido pasando en estas últimas 2 semanas, antes de las cuales teníamos, merced del trabajo de los abogados y de la gente que se ocupa de estas cosas, una tasa de liberaciones bastante aceptable. Desde que se volvió a comenzar a hablar del diálogo, esa tasa de liberaciones cesó. No ha habido liberaciones significativas, y esto quiere decir y demuestra que lamentablemente se utiliza a los presos políticos como fichas en una mesa en la que se negocia con ellos. Para nosotros eso es inaceptable. Nosotros lo que planteábamos siempre es que antes de sentarse a conversar sobre cualquier otro tema, se diera no solamente la liberación de los presos políticos, sino también el cese de la persecución, porque fíjate, una de las cosas que más nos preocupa a nosotros es que se habla de los presos políticos, que evidentemente por la situación en la que están deben ser considerados de manera prioritaria, pero ¿qué pasa con los perseguidos? ¿Qué pasa con las más de 7.000 personas que al día de hoy tienen sobre sus cuellos esa espada de Damocles pendiente de caer en cualquier momento por el simple hecho de haber protestado, de haberse quejado contra el poder? ¿Qué pasa con los exiliados? ¿Por qué no vamos a considerar dentro de ese espectro de actos de persecución que deben cesar no solamente a los presos políticos, sino además a todas esas personas? Esas son las consideraciones que nos llevaron a nosotros a oponernos a un diálogo en los términos en los que está planteado. Como ONG jamás nos podemos oponer al diálogo como fórmula pacífica de resolución de conflictos, pero un diálogo en los términos en los que está planteado, en el que se negocien la dignidad, las tragedias de las personas, para nosotros es completamente inaceptable. De ya el 2018 esperamos, como mencioné anteriormente, que marque un hito en lo que puede ser el desastre económico venezolano. El año que viene, en el peor escenario, Venezuela tendría que hacer frente a una deuda externa cercana a los 20.000 millones de dólares, ya en un entorno de sanciones, ya con un cuadro externo mucho más comprometido, una caída generalizada de la producción petrolera, un colapso de la industria, que ya al día ya no es capaz de capitalizar un incremento significativo en el precio petrolero. Y paralelo a todo el tema de la deuda externa, tienes un tema de una entrada formal en un proceso hiperinflacionario que básicamente deriva un empobrecimiento generalizado de la sociedad. O sea, en líneas generales, esto es un proceso que Venezuela no ha estado acostumbrada a llevar, nunca ha atravesado por un proceso similar en nuestra historia moderna, y esto va a representar un reto significativo cara al año entrante, porque es un proceso novedoso y que por sus características y el contexto venezolano va a llevar un deterioro significativo de la calidad de vida en el marco de un proceso de default, etc. O sea, el panorama pinta bastante oscuro de cara al año entrante. Ya el presidente de la República y el gobierno se dio cuenta que esta carrera consigo mismo y mantener este debate entre importar bienes o alimentos, etcétera, y pagar la deuda externa, y ese debate se agotó. O sea, es una carrera que no es sostenible y mucho más de cara a un escenario presidencial de una elección presidencial del año entrante. Entonces, a mi juicio, la dinámica de los pagos, nosotros mantenemos la premisa de que seguirán pagando o terminarán de pagar el año 2017. Sin embargo, el tratado obedece a que en entorno de sanciones, etcétera, etcétera, tienes profundas rigideces en el traslado de los recursos. Y bueno, naturalmente, a pesar de que hay un cambio en la voluntad de pago, nosotros estimamos que el gobierno sigue haciéndole frente a sus pagos en el 2017 con todos los retrasos inherentes a los pagos, etcétera. Las sanciones evidentemente han alterado toda la dinámica de los pagos, pero sí hay que recalcar que hubo un cambio en la voluntad y en la famosa rueda de prensa y cadena que el presidente anunció su reestructuración, creo que mostró ese cambio en lo que sería el
esta carrera consigo mismo. Ya no es viable importar o pagar la deuda. Eso no es consono con lo que viene de cara al año entrante. La realidad es que tienes una situación de tanta precariedad que te puede llevar a que en un momento determinado la gente explote por esa vía. Ojalá eso no suceda, ojalá de verdad, porque sería, yo creo que muy nefasto para la nación este tipo de asunto. La realidad, estamos entrando en un escenario complejo, y ese escenario complejo tiene que ver con la claridad de que va a haber hiperconflictividad. La gente va a tener cada vez más problemas para poder entender, tener los servicios públicos, tener transporte, tener gas, poder pagar las cosas, tener efectivo para pagar las cosas. Un escenario lamentablemente de hiperincertidumbre, porque no controlas la fecha electoral y sabes muy bien que esto pudiera no generar el cambio político que la gente aspira, y de cierta manera también un tema de hiperinflación que ampliamente se ha visto que estamos entrando en la etapa económica más compleja del país. Hay una fórmula en la cual, si bien están tratando de buscar en un proceso de negociación cambios, la realidad es que esos cambios pudieran tardarse mucho en llegar, y esos cambios efectivamente pudieran seguir asozando esa brecha que existe entre la conducción política y el ciudadano. Un ciudadano que se siente huérfano, un ciudadano que claramente interpreta que pareciera que la política no está dando las respuestas que ellos aspiran, y que además de eso lleva a la gente a tratar de encontrar una fórmula en la cual diga, mira, me toca a mí entonces conducir la política. El problema es que esa conducción puede terminar siendo caótica. El problema es que esa conducción puede terminar siendo hacia algo que nadie desee, porque lamentablemente no hay juego político. Fue un año de la profundización de un gobierno no democrático, pero también de la respuesta de la ciudadanía, conteniendo este avance autoritario, como se vio reflejado en las protestas de abril hasta julio de este año, donde se construyó ciudadanía, donde la gente ahora tiene una voz debido a su propia experiencia, y que por supuesto está demandando a los actores políticos la creación de espacios de deliberación para poder que este deseo de recuperación por la democracia sea avalado por un movimiento construido de manera democrática. Entonces yo creo que los ciudadanos tienen hoy voz, tienen su propia opinión, y yo creo que los políticos tienen que escuchar a la ciudadanía, crear estos espacios de debate y de deliberación, porque no hay manera de recuperar la democracia si no es con un movimiento construido democráticamente. Para el año que viene, las perspectivas son muy sombrías, y es por eso que las organizaciones de derechos humanos estamos en esta Semana Internacional de los Derechos Humanos ratificando nuestro compromiso para seguir acompañando las dolencias de los sectores populares, las personas que van a ser víctimas de abuso de poder, y por supuesto seguir diciendo que estamos acá y que vamos a continuar en esa demanda, no solamente de los derechos sociales en este escenario de emergencia humanitaria, sino también vamos a continuar en la petición de la reconstrucción de la democracia en nuestro país. ¿Cuáles son los derechos más conculcados este año 2017 por parte del Estado venezolano? Bueno, uno de ellos es el derecho a vivir en democracia. Por supuesto, todos los derechos civiles y políticos ligados a ellos, como las garantías que hacen que el voto tenga una naturaleza y unas características democráticas. Pero tampoco podemos olvidar que nos encontramos en un momento de aumento importantísimo y grave de la pobreza, en donde algunos derechos sociales, como el derecho al acceso a la alimentación y a la salud, lamentablemente se han visto suspendidos y privatizados, porque la gente necesita tener grandes cantidades de dinero para intentar poder garantizar su derecho a la salud y la alimentación. Los expertos ven en el tema internacional y el proceso de diálogo que se lleva a cabo en República Dominicana una solución al tema de la crisis de alimentos y medicina, toda vez que el gobierno acepte la crisis humanitaria que existe en el país. En el tema económico, la situación es mucho más compleja por el tipo de creencias internacionales que tiene el Estado venezolano, y que va a dificultar la compra de alimentos en el exterior para importarlos hacia Venezuela y cubrir con la demanda en el tema de alimentos. Es la información que nosotros tenemos desde Caracas, Venezuela. Yo soy Manuel Fajardo y esto es FPI TV. La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional Venezolana denunció supuestos casos de corrupción en los contratos para la remodelación del Centro de Devoción de la Virgen del Valle y también por el puente de la Restinga. Además, el presidente de esta comisión, Juan Guaidó, responsabilizó a la canciller de la República en su periodo, Delcy Rodríguez, por supuestamente no investigar algunas solicitudes que había realizado el Parlamento venezolano contra Rafael Ramírez y Eulogio del Pino, esto por el caso de PDVSA. Escuchemos parte de las declaraciones. Aquí está la carta donde el 19 de septiembre se le solicitó comparecencia a Eulogio del Pino. Cuando él sí era canciller. Cuando ustedes ratificaron a Rafael Ramírez en su cargo. Aquí están cada una de las comunicaciones. Contumaces además fueron al no presentarse ante la Comisión de Contraloría y el pueblo de Venezuela en definitiva, que nos encomendó la labor de hacer Contraloría. Hoy da una falsa sensación. Nos alegra saber que el Contralor está bien. No es que estaba enfermito o nada de eso, sino que simplemente no estaba haciendo su trabajo.
Señor Contralor, usted también es cómplice de del desfalco a PDVSA, del haberse hecho la vista gorda a las denuncias de la Asamblea Nacional, del no haber respetado cada uno de los mandatos de voto de censura, de responsabilidad política. Así que aquí hay una banda comandada por Nicolás Maduro Moros, lo dijimos también en la plenaria de la Asamblea Nacional, y el mayor caso y lo más evidente, que ningún, por cierto, no lo nombran, no entiendo, que es de persecución política, es que Malpica Flores, sobrino de la pareja presidencial, vicepresidente de PDVSA, nadie lo nombra, no lo investigan, no está señalado en ninguno de los casos. Seguiremos haciendo las denuncias pertinentes, seguiremos recibiendo cada una de las denuncias a nivel nacional. Seguiremos recibiendo cada una de las denuncias de las ONG, a la cual agradecemos la presencia hoy del doctor Juan Carlos Torcat, de las más de 300 denuncias que ya hemos recibido a través de www.denuncialguiso.com. La guisomoneda, como la bautizó el diputado Casella, es otro esquema sencillamente para tratar de defalcar, no es ninguna criptomoneda, es la guisomoneda que está tratando de impulsar el régimen de Nicolás Maduro, el gobierno de Nicolás Maduro Moros. Así que, señor Contralor, usted es cómplice de la corrupción. Si quieren de verdad, entonces, llevar una gesta real de corrupción, investiguemos a Nicolás Maduro Moros por encubrimiento. Investiguemos entonces a los magistrados por encubrimiento. Investigamos los casos que hoy nos trae la ONG Orpanac de la no construcción del centro de voto de la Virgen del Valle y la mala construcción que ya está resquebrajado el puente de la Restinga. Investiguemos entonces el caso de Odebrecht. Ahí están también señalados cada uno de los ministros que tienen responsabilidad en cada una de las obras no concluidas para el país. Sin contar la larga cantidad de denuncias, Ismael, así es. Alimentos, no solamente los CLAP, Pudreval, la crisis eléctrica que la denunciamos también en la Asamblea Nacional, hicimos referencia a los mal llamados o llamados bolichicos que ayer los andaban persiguiendo por toda Caracas. Ahí están muy claramente las denuncias realizadas no solamente en la Comisión de Contraloría, en la Comisión de Energía y Petróleo, y continuaremos haciendo señalamiento claro. ¿Por qué es importante seguir alzando la voz? No es cierto que están dando una lucha en contra de la corrupción. No es cierto que están luchando por los derechos de los venezolanos. Simplemente es una pelea y una pugna por el poder de cara a una elección presidencial. Que lo sepa el pueblo de Venezuela. El que tiene pasando al hambre al pueblo de Venezuela es Nicolás Maduro Moros al haber encubierto la corrupción. Que lo sepa cada una vez y no dejemos de alzar la voz ante las irregularidades. No dejemos de alzar la voz ante la incertidumbre de un futuro. No dejemos de alzar la voz ante los que robaron descaradamente al pueblo de Venezuela. Ahí están claramente los responsables señalados, no solamente por esta asamblea, sino por el pueblo de Venezuela, en Nueva Esparta, en Vargas, en Caracas y a nivel nacional. En otras informaciones, la diputada de la Asamblea Nacional venezolana, Dinora Figuera, solicitó ante la Organización Panamericana de la Salud que esclarezca cuál es la cifra de mortalidad materna. Asegura que durante el año 2017, 117 madres murieron por cada 100.000 niños vivos en nuestro país. Esto fue lo que dijo en declaraciones. Que hay un oscurantismo por parte del gobierno nacional de no develar la cifra y que al cerrar el 2017 nosotros con seguridad podemos presumir que va a haber un aumento de esta tasa. Falta de equipos médicos, falta de asistencia técnica, falta de medicamentos, una falta de un presupuesto honroso tomando en cuenta que solo en el 2016 se aprobó solamente 1,4% del Producto Interno Bruto en salud, cuando la Organización Mundial de la Salud establece que debe ser alrededor del 10% del Producto Interno Bruto. Esto ha traído como consecuencia esta situación donde hoy la mujer y el niño recién nacido son eslabones vulnerables en esta cadena dramática de empobrecimiento que existe en el país. Venezuela tiene 117 casos. Ustedes ven que países como Colombia, para el año 2015 64%, Perú 68%, Argentina 52%, Chile tiene una muy buena tasa, 22% de muertes por cada 100.000 nacidos vivos. O sea que Venezuela supera a todos los países, solamente lo supera Bolivia. O sea, la segunda tasa más importante latinoamericana en cuanto a la deuda que tiene con respecto al tema de tasa de mortalidad, lo tiene Venezuela. Eso es deshonroso para la salud pública venezolana y esto tiene que ver con varias causas: falta de presupuesto, falta de recursos humanos,
pero sobre todo hay otro tema en el cual inclusive lo denuncié, el tema de la corrupción, en el tema de la salud. Ha sido bochornoso y hasta hoy grandes deudas tiene la exministra Sader en este tema y por supuesto nosotros lo hemos denunciado al momento que nos ha correspondido. Por su parte, el representante de la organización sin fines de lucro Ciudadanía en Acción, Edison Arciniega, solicitó ante la Embajada de México una ayuda o auxilio humanitario en nuestro país por los casos de desnutrición en Venezuela. Esto fue lo que dijo durante sus declaraciones. Estamos solicitando a México, que es un país con un gran prestigio a nivel diplomático, con una de las embajadas y una de las cancillerías más capaces de América Latina, con toda una tradición de cooperación, que abogue dentro del Grupo de Lima para que se viabilice un auxilio alimentario a Venezuela. Ese auxilio alimentario debiese consistir al menos en 4 millones de toneladas métricas de alimentos terminados, porque nuestra industria no tiene stock para abastecer a la población, porque cuando vemos para el campo no vienen cosechas y cuando vemos para el mar no vienen barcos. Necesitamos auxilio en esos términos y necesitamos también un auxilio en materias primas, que son alimentos crudos, para procesarlos aquí, para lograr la reactivación de la agroindustria, y esto va a lograr el reabastecimiento del país. Y dentro de este auxilio necesitamos especial apoyo para el tema de las maquinarias, porque el país viene enfrentando desde el año 2015 un severo problema para traer los insumos que permitan funcionar todo el parque industrial venezolano. ¿Cuál es la situación ante eso? ¿Cuántas personas hay desnutridas? ¿Tienen un balance sobre a quiénes representan? Lamentablemente en Venezuela tenemos al 78% de la población padeciendo algún tipo de desnutrición. Y tenemos padeciendo desnutrición crónica a 1.200.000 venezolanos. Y de ese 1.200.000 venezolanos que ya están en una situación crónica, tenemos a 50.000 que están en una situación extrema. Por esos 50.000 que están en una situación extrema, venimos a pedir hoy. ¿Cuáles son sus estimaciones si todo continúa como está para el año que viene a nivel de desnutrición? Mira, las estimaciones son lo que sucede cuando una persona entra en estado famélico. Tenemos mucha gente, tenemos 50.000 personas que están ya en ese límite. Si no hacemos algo urgente, febrero, marzo, puede ser muy tarde para esos 50.000. Los representantes de la organización sin fines de lucro Ciudadanía en Acción manifestaron que existe la voluntad por parte de la comunidad internacional en ayudar a Venezuela. No descartan volver a solicitar estas denuncias y un auxilio humanitario ante organizaciones gubernamentales como el Ministerio de Alimentación. Desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornarino para BPI TV. Reportamos desde Maracaibo, Estado Zulia, para informarles que Juan Pablo Guanipa, quien fue electo como gobernador del Estado Zulia el pasado 15 de octubre, se pronunció ante los ciudadanos para ratificar su posición de no haberse ido a juramentar ante la Asamblea Nacional Constituyente, alegando que los líderes de oposición deben actuar en coherencia. El 15 de octubre se dieron unas elecciones regionales en toda Venezuela. Elecciones que fueron convocadas por el Consejo Nacional Electoral y conscientes todos de las dificultades, de los problemas, conscientes del ventajismo, conscientes de la intención del gobierno de torcer la voluntad del pueblo, tomamos la decisión de participar. Fuimos primero a unas primarias. En esas primarias, en alianza diversos partidos políticos, acompañando a Juan Pablo Guanipa, ganamos las elecciones y nos convertimos en el candidato de la unidad democrática a la gobernación del Estado Zulia. Hicimos todos los esfuerzos unitarios y nos fuimos a la elección del 15 de octubre. El 15 de octubre, enfrentados al ventajismo del PSV, al ventajismo del Consejo Nacional Electoral, del gobierno, de la Fuerza Armada Nacional, enfrentados al golpista Arias Cárdenas, que ya le había ganado elecciones a Omar Barbosa, a Pablo Pérez y a Manuel Rosales, Juan Pablo Guanipa le ganó esa elección con el apoyo de todo el pueblo zuliano. Nos arrodillamos ante Dios, ante el pueblo y ante la Constitución, pero nunca nos
Tampoco fueron aprobadas las bases comiciales para su elección, que el 30 de julio nadie o casi nadie participó en la elección de los constituyentistas. Pero además el 16 de julio, el pueblo del Zulia y de Venezuela, en una consulta popular nacional, decidió responder a 3 preguntas. La primera pregunta era: ¿rechaza usted la Asamblea Constituyente? Y el pueblo de Venezuela dijo: sí, rechazo a la Constituyente. Y ese rechazo se convirtió en un mandato popular. Los 23 candidatos a gobernador tomamos la decisión de anunciar en la campaña electoral que no nos juramentaríamos ante esa constituyente. Y lo debo decir con toda responsabilidad. Si los 5 candidatos a gobernador, convertidos en gobernador electo, reconocidos por el CNE, hubiéramos todos juntos tomado la decisión de no juramentarnos ante la constituyente, hubiéramos debilitado al gobierno de Maduro. Pero unos prefirieron los cargos antes de la responsabilidad con este país. No miremos el árbol, miremos el bosque y miremos la responsabilidad que tenemos con esta patria venezolana que cada día se da cuenta que estamos en la instauración de una dictadura, y frente a la dictadura no puede haber actitudes blandengues, tiene que haber decisiones coherentes, decisiones auténticas, y eso es lo que hemos hecho. Hemos actuado en función de Venezuela, hemos actuado por amor al Zulia y por amor a Venezuela, y asumimos la responsabilidad de la coherencia, la responsabilidad de la gallardía, la responsabilidad de haber actuado con principios y no de haber sucumbido a esa constituyente. Y cuando se declara que tenemos que juramentarnos, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Fuimos al Consejo Legislativo, enviamos una comunicación que fue recibida pero no respondida. Después de eso fuimos personalmente al Consejo Legislativo y fuimos recibidos con perdigones y bombas lacrimógenas. Y después de eso fuimos al Tribunal Contencioso Administrativo para exigir nuestra juramentación. Y después de eso interpusimos un recurso de nulidad de la decisión del Consejo Legislativo, que recientemente fue declarado inadmisible, y apelamos de esa decisión y vamos a seguir dando la pelea para que se reconozca la voluntad del pueblo del Zulia. Las declaraciones de Juan Pablo Guanipa fueron ofrecidas en medio de una fuerte confrontación y enfrentamiento entre simpatizantes de Primero Justicia y habitantes del Boulevard Santa Lucía de la misma parroquia. Yo soy Estefania Osorio reportando para BPI TV. En Avanzada Progresista tenemos que destacar la participación de la gente el día 10 de diciembre. Donde todos los elementos dan a que la abstención fue la que marcó, fue el protagonista de este proceso electoral. Y la abstención viene marcada por muchas razones. Nosotros hoy, como Avanzada Progresista, debemos decir con responsabilidad que la abstención se marcó no porque los ciudadanos fueran los responsables de esta situación. Los responsables de la abstención el 10 de diciembre somos los dirigentes políticos del país y del Estado Táchira. La Mesa de la Unidad, por falta de coherencia política en darle un mensaje claro a los ciudadanos y a los electores. Y entre eso todos nos incluimos. Aquí muchos jugaron a la abstención como un elemento de no participación, como forma de protesta.
pero que salió muy caro entregándole al gobierno de Nicolás Maduro la mayoría de las alcaldías del país. A quienes participaron, nuestro reconocimiento. A los partidos políticos que abonaron la vía electoral, nuestro reconocimiento. Pero aquellos que no avalaron ni promovieron la vía electoral, los exhortamos y los emplazamos a que les den una hoja de ruta a Venezuela y al Estado Táchira, porque nosotros tenemos que ser responsables al momento de ejercer la acción política. Hoy, el pueblo de Venezuela y el pueblo de Táchira tiene hambre, está pasando privaciones, y nosotros como dirigencia política nos ha faltado coherencia al momento de llevar ese mensaje a la gente. No pueden 4 organizaciones políticas de la unidad ejercer la vocería y tomar la decisión de toda una sociedad y de toda una unidad. Aquí tenemos que avanzar hacia una nueva plataforma que nos permita incluir a los ciudadanos, a las amas de casa, a los jóvenes, y que no se centre solamente en la acción política de los cogollos de los partidos políticos. Hoy, con responsabilidad lo decimos, Avanzada Progresista, como una referencia en el país, en su importante votación, y en el Estado Táchira, con más de 15.000 electores que respaldaron en nuestra tarjeta, Avanzada Progresista como un partido político que es coherente entre lo que dice y lo que hace. Nosotros el día de hoy no vamos a responsabilizar al pueblo del Táchira ni a la gente por la derrota ni la abstención. Nosotros mismos somos los responsables de esto y alguien tiene que asumirlo y dar la cara. Porque se da la cara cuando se gana, pero se da la cara también cuando se pierde y cuando se derrota. Avanzada Progresista, en apoyo a los candidatos de la unidad, logramos la alianza para ello. Hay de aquellos que tienen que decirle al Estado y al país que la división y sus apetencias personales evitaron que se lograran conquistar espacios democráticos. Por ejemplo, en el municipio Cárdenas, donde el candidato de la unidad, Jesús Zamora, obtuvo 10.600 votos y el candidato del PSV 12.000 votos, pero el candidato de Copey, el alcalde en elección, quedó de último con 6.000 votos, dividiendo la unidad y entregándole esta alcaldía al Partido Socialista Unido de Venezuela. Y aún así, en varios municipios donde la división y la apetencia de poder estuvo primero al servicio de la gente. Y esa falta de coherencia política es lo que la gente hoy está rechazando y demandando. Pues nosotros hoy le hacemos el llamado a la mesa de la unidad que reflexione sobre su estrategia, sobre su acción política. Y a partir de este momento, Avanzada Progresista pone en revisión su participación dentro de la mesa de la unidad. Tenemos que ir avanzando hacia una nueva plataforma social, porque muchos candidatos gastaban hoy dinero en vallas, dinero en material, dinero ofreciéndole a la gente del partido de gobierno, incluso candidatos de la oposición, cuando no íbamos a resolver el problema del hambre que había en la gente. Eso tenemos que decirlo con responsabilidad y asumir lo que tengamos que asumir. Aquí está la votación importante de los municipios. Nuestro agradecimiento a todos los que creyeron en Avanzada Progresista en el Táchira y en Venezuela. Y en el Táchira, donde estamos como primera fuerza en varios municipios, donde estamos con un importante caudal de votos en el Estado Táchira, con coherencia, porque siempre le hemos apostado a la vía electoral. Aquí están los resultados. Aquí estamos donde somos la primera fuerza en el Estado Táchira, donde somos la segunda fuerza en el Estado Táchira en varios municipios también, donde nuestros liderazgos quedaron en la primera opción. Nuestro reconocimiento a los partidos que participaron y trabajaron. Pero también debemos llamar a aquellas organizaciones que no participaron para que entiendan que el país no solamente se saca mediante la abstención, sino también mediante la protesta organizada y a través de la acción del voto popular. Porque vendrán las elecciones presidenciales. ¿Y qué le vamos a decir a la gente en las elecciones presidenciales? No participemos, vamos a entregarle un cheque a Nicolás Maduro en blanco y al PSV. Pues no, nosotros nos negamos a hacer ese tipo de acciones y ese tipo de política. Vamos a ir barrio a barrio a tratar de paliar el problema de la gente, que hoy el problema de la gente es el hambre. Estamos viendo gente comiendo de la basura en Venezuela y en el Estado Táchira. Estamos viendo gente que hoy abre una bolsa de basura y saca pasta para poder comer. Y eso parece que a ninguno de los dirigentes políticos, ni del gobierno ni de la oposición, les interesa. Nosotros tenemos que decir con responsabilidad y hacer esta aclaratoria. La abstención no fue culpa de los ciudadanos. La abstención fue culpa nuestra por no tener un mensaje coherente llevándolo a la gente.
porque dicen una cosa y hacen otra. Ahí están organizaciones políticas que dijeron que no iban a participar en el proceso, pero mandaron a postular sus candidatos en las otras tarjetas. ¿Qué incoherencia es esa? O vamos o no vamos a un proceso electoral. Postulemos un candidato. Si el candidato gana, es nuestro. Pero si pierde, lo postuló Avanzada Progresista. Eso es lo que la gente hoy le tiene molesta, porque no son coherentes. Porque dicen por un lado que no van a elecciones y por otro lado están buscando cómo se acomodan o cómo meten sus candidatos. Eso es lo que el país hoy está demandando. La gente en la calle hoy lo dice. No cree en el PSV, pero tampoco cree en la ENAMUD, tampoco cree en la acción política de 4 cogollos que quieren tomar la decisión. Nosotros nos negamos a eso. Nosotros en el Estado Táchira hacemos la convocatoria hacia crear una nueva plataforma de ciudadanos, de hombres y mujeres que se vean representados en una plataforma amplia. No en las 4 paredes de una sede con 4 partidos políticos tomando decisión por todo, donde designan el secretario de la mesa, donde designan quiénes son los candidatos, donde imponen a dedo y donde desconocen las elecciones primarias. Pues bien, esto pone un mal precedente a futuras elecciones, porque si no respetan las elecciones primarias, entonces ¿para qué vamos a hacer primarias en el Estado Táchira? Eso es lo que nosotros queríamos decir hoy, con mucha responsabilidad, agradeciendo a todo el pueblo del Táchira que nos dio ese apoyo en más de 15.000 electores, y aquí está Avanzada, como primera fuerza en varios municipios y más viva que nunca para trabajar y para luchar y para consolidar los espacios de la democracia en los próximos procesos electorales que tengamos que ir a hacer y luchar. Avanzada Progresista a partir de este momento empieza su revisión de participación dentro de la mesa de la unidad. Vamos a dar un debate interno importante para tomar la decisión que tengamos que tomar, consultada con la gente y los ciudadanos. Vayan a la calle a escuchar hoy si quieren coherencia en los políticos en lo que estamos viendo el día de hoy. Y vamos a avanzar hacia una nueva plataforma. Todo el que se quiera incorporar, que fue excluido, las estudiantes, los universitarios, las amas de casa, los gremios, pregúntenle si han sido tomados en cuenta por la MUD. No lo han sido. Y eso tenemos que decirlo con responsabilidad y asumir la responsabilidad, porque la gente necesita dirigentes políticos que asuman la responsabilidad ante el cara del país. Asumimos la derrota con responsabilidad porque no tuvimos coherencia en llevarle a la gente un mensaje claro. Esa es la realidad de nuestro Estado y del país. Pienso es retirar en efectivo que Farid Herrera. Retirar en efectivo porque están dando son 30.000 bolívares. Y aquí uno viene a las 7 de la mañana, se tiene que calar 2 colas, pues la cola te da 2 vueltas aquí, mientras que van pasando de a 10 y a 15 personas pues, a prestar el servicio como atención al cliente y a retirar el efectivo. Y en donde yo vivo, que es en El Pao, a 40, 50 kilómetros, los pisteros, como se le dicen, cobran 15 por puesto, 15.000 bolívares por puesto. Y no soy yo nada más, habemos mucho de Upata, bueno, el Callao, Tumeremo, todo ese sector, que siempre están por aquí, pues, buscando efectivo. Es decir, usted viene para que el banco le dé para cubrir su costo de ida y vuelta, solamente. Correcto, porque aparte de las diligencias que tengo que hacer, tengo que sacar efectivo para pagar pasaje, porque los pisteros no usan punto de venta. ¿Y entonces cómo hace? Bueno, luchar aquí y esperar para entrar a sacar 30.000 bolívares. El tiempo en la cola, 1 o 2 horas a veces, pero yo trabajo por guardia, pues yo trabajo en una empresa básica y trabajo por guardia. No, ahorita nosotros estamos libres, pues. Pero hay momentos de que hay que por lo menos ausentarse un poco del trabajo para sacar efectivo. Pues. Bueno, independientemente, aquí el problema, para mí personalmente el problema es de parte del gobierno. Pues. Para mí personalmente, no es que estoy hablando mal del gobierno, pero el problema es del gobierno, la parte económica y la parte financiera como el efectivo. Pues. Porque más que todo el efectivo lo manejan, más que todo de la alta denominación la manejan para la zona sur, que son las minas. ¿En el banco le han dado estos nuevos billetes del cono monetario? Sí, pero es poco porque te dan son 30.000 bolívares. 30.000 bolívares que te dan, un billete de a 20 y un billete de a 10. Eso es lo que te pueden dar, o billete de a 500, de a 1.000. Pues. Es poco cuando te dan billetes de a 100 porque vas a retirar son 30. A los que sí gozan de la pensión de parte del Banco de Venezuela y los otros bancos del Estado, cuando hay billetes de a 100.000, a ellos les pagan su pensión completa. Pues. Tengo aquí como media hora. Hay que esperar, todo hay que esperar, todo hay que esperar. Hay que estar en la cola para poder pasar al banco. ¿Te ha tocado hacer alguna de estas colas para poder sacar efectivo? Sí, siempre hago la cola.
En todas partes hay cola, no hay ninguna parte que no haya cola. Siempre cuando vengo a los bancos siempre hay cola. No voy a comprar nada así, lo que voy es a tenerlo en la casa para cualquier necesidad que haya, para más eso. Voy porque, o sea, me atracaron, me quitaron todo, vengo a traer la denuncia para ver si me pueden dar una tarjeta para poder sacar efectivo o la chequera. No había plástico y la chequera todavía no ha llegado. ¿En cuántas oportunidades ha venido? Bueno, con esta ya son 3 veces. ¿De hace cuánto la robaron? Ya tengo casi un mes y no he podido siquiera para efectivo porque lo que tenía era esa, pues. ¿Cómo ha resuelto en estos días? Bueno, tengo que decirle a mis hermanas que me hagan el favor o las personas así que me den efectivo para pasaje, más nada. Por las colas que se presentan en todos los bancos, uno tiene que pasar por lo menos todo el día. Vas llegando en la casa en la tarde, mientras te atienden. Entonces... Vengo a hacer una transacción para una cuenta que tenía bloqueada y no la pude el viernes porque estaba bloqueada y me mandaron a imprimir la cita donde la pude imprimir hoy, que se hacía en las 48 horas, para hacer una apertura de cuenta. ¿Espera poder realizar esa operación? Sí, creo que sí. Sí me ha tocado hacer bastante la cola y cuando llego al banco ya no hay efectivo. Bueno, es que llegué aquí temprano, 5 de la mañana, pero menos aquí en este banco, o vengo por primera vez, excepto el viernes. Pero he ido a otros bancos como Caroní, Banesco, ahí eso es horrible. Así como entras, sales sin plata, porque no hay efectivo, problema con efectivo. ¿Y entonces qué haces? Pero me tengo que ir. Y ahorita, y el transporte es horrible porque hasta el mismo transporte te está cobrando. Ahorita está cobrando los transportes 7.000 bolívares, 4.000, 2.000 hasta para montarte. De un sitio, y son sitios cortos. De un sitio a otro, tienes que bajarte, embarcarte en otro, o sea que para llegar aquí a Puerto Ordaz es horrible. Por menos 3 transportes o 2 transportes. ¿Qué opina usted de la situación? Bueno, esto es crítico, yo creo que esto se lo lleva quien lo trajo.